Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el inventario de evaluación de la personalidad. Ay, En ese sentido, este test del cual vamos a hablar eh, guarda relación justamente con un test de amplio espectro, el cual pues a través de su ficha técnica pues tenemos pues lo siguiente. Este inventario tiene como autor a Leslie C. Murray, quien crearía justamente para este test y el cual pues lo ha ido actualizando en varias versiones como tal. El tiempo de aplicación de este instrumento es de 45 minutos. En algunos contextos, como el tema forense, que hablaremos ya posterior, puede demorar un poco más, incluso una hora o un poco más. En otros contextos puede utilizarse el tiempo que está aproximado en la ficha técnica del mismo instrumento. Su aplicación puede ser tanto individual como de manera colectiva. Existen algunos autores sobre adaptación y baremación hacia el español, como Margarita Ortiz Palio, Pablo Santamaría, Violeta Cardenal, y algunos otros profesionales que son parte del departamento de TEA Ediciones. También pues María Pilar Sánchez, entre otros profesionales. Entre las revisiones que se han ido realizando, y hay un documento de recesión que tenemos del 2007, que será uno de los documentos del material que estaremos revisando, y la última actualización del 29 de septiembre del 2011 y realizada por TEA Ediciones, quien de alguna manera mantiene a este test como parte de su arsenal psicométrico. En este sentido, pues hablamos también de un test que tiene una finalidad, la cual pues es el poder evaluar los aspectos psicopatológicos, ¿sí? eh, que estaríamos realizando para personas adultas, es decir, de 18 años en adelante. La procedencia de este test, pues, es justamente anglosajona. Empezó desde el 1991 y pues su última opción en el 2007. En este sentido, pues, vemos también que, como estaremos revisando en posterior momento, tiene varias escalas, tanto de validez, escalas clínicas, de consideraciones para el tema de tratamiento, escalas de relaciones interpersonales, y la baremación será a través de una puntuación T, ¿sí? Tanto en población general como población clínica y población universitaria. En ese sentido, la versión completa, ¿sí? El inventario como tal consta de 344 ítems, lo que hace que demoren en toda la prueba, como hemos mencionado en su momento, 45 minutos. Pero es posible que si no tenemos todo el tiempo para realizarlo, a pesar de que entre las recomendaciones está que utilicemos la versión completa, se puede utilizar la versión abreviada, es decir, que se calificarán los 165 primeros ítems, ¿sí? Esto puede ocurrir en personas, por ejemplo, que pudieran tener algunas dificultades y que al momento de tratar de llenar todos los 344 existiera alguna distracción, hubiera alguna dificultad, entre otros factores, que requiera justamente de utilizarse la versión abreviada. Esta constará únicamente de 20 minutos aproximadamente para poder cumplir. No obstante, a pesar de que es una alternativa que pudiéramos utilizar, siempre se va a recomendar tener la versión completa con toda la cantidad de aspectos. Tenemos también una versión hay adolescente, el cual lo veremos en otro taller, y que consta de 264 ítems con un tiempo aproximado
de 40 minutos. Y finalmente, de la misma versión, de las mismas preguntas que tenemos del PAI, existe una versión screening, ¿sí? Que se denomina PAS, es decir, Screening de Problemas Clínicos, con únicamente 25 ítems, ¿sí? Y que demorará aproximadamente unos 5 minutos como tal. En este sentido, pues tenemos aquí justamente eh, las escalas que estarán constando como tal. Entonces, me acordé que lo que pasa es que voy a tener que hacer una. En ese sentido, pues el perfil gráfico que vamos a revisar, ¿sí? Será pues de 3 hojas, que constará justamente con las escalas principales. eh, Revisaremos las subescalas, ¿sí? Y posteriormente revisaremos justamente los índices complementarios como tal. Vamos a explicarlos a posterior. Y obviamente, como les mencionaba, pues tendremos la versión abreviada también, la cual constará únicamente de una hoja, en donde pues se hará un resumen, es decir, se reducirá la cantidad de escalas y tendremos pues solamente esta hoja como tal, más en la parte inferior pues indicará si existieran solamente los números de los ítems críticos. En este sentido, pues dentro de los materiales que nosotros tenemos, pues encontraremos manual de aplicación, corrección e interpretación. Tendremos también un manual técnico que nos indicará cómo fue creado el instrumento como tal, las propiedades psicométricas, de fiabilidad y validez. Tendremos el cuadernillo, es decir, eh, en donde constarán justamente los 344 elementos que constan de la prueba, o los ítems que llamamos también. Tendremos una hoja de respuestas en donde iremos marcando, pues según corresponda, las puntuaciones que nosotros consideremos según esta opción. Y utilizaremos el PIN de corrección, que por supuesto es un código de acceso alfanumérico que permite justamente que podamos recargar 25 utilizaciones para poder eh, realizar la corrección de nuestros test aplicados. Acá tenemos justamente el material para que ustedes puedan ver, y ya el paquete viene adicional con una guía de interpretación en la evaluación de casos clínicos del PAI. Se ha incorporado un resumen, un documento no completo de esta guía también entre el material que tenemos. Muy bien, ¿qué áreas son aquellas que el inventario de evaluación de la personalidad toma en consideración? En este sentido, pues vamos a ver justamente que revisaremos a través de los manuales diagnósticos, en este caso, pues el predecesor al actual de SM4, pues revisaremos algunos trastornos que pudieran existir en la persona respecto al eje 1, ¿sí? Podremos revisar lo que se denomina trastornos del eje 2 o rasgos clínicos de personalidad que la persona pudiera estar teniendo también. Y revisaremos variables de la personalidad como la ansiedad, la afabilidad, la dominancia, la agresividad, entre otros. También es importante que tendremos la posibilidad de revisar aquellas variables relacionadas con el posible tratamiento, y están allí algunas características como apoyo social, estrés, ideación suicida, agresividad. Y por supuesto, el objetivo inicial es sobre un tema clínico, categorial. No obstante, sabemos que también puede utilizarse para poder conocer la tipología en la personalidad y la psicopatología en el ámbito pues forense como tal.
En este sentido, este inventario, entre sus características, muestra una mayor claridad en la interpretación mediante la correlación de entre escalas, evitando justamente su contradicción. Tiene una opción en la que la información que obtendremos es tan exhaustiva que proporciona eh, preguntas especiales denominados ítems críticos que deben ser tomados en consideración de manera inmediata por el profesional por la relevancia que guarda estos. También, indudablemente, entre las características que tendremos de estos test es que podremos realizar la corrección y obtención del informe interpretativo mediante una plataforma online, ¿sí? Es decir, evitar que nosotros tengamos que transformar y cometer errores al transformar las puntuaciones directas a convertirlas en puntuaciones T. Ya la plataforma pues realiza esto a través de la plataforma de teacorrige.com. Incluso actualmente es uno de los test que también podemos utilizarlo para la aplicación online, lo que se denomina pues las teleevaluaciones psicológicas como tal, ¿no? Este inventario cuenta con 22 escalas, las cuales pues están explicadas de la siguiente manera. 4 escalas tendremos justamente respecto al aspecto de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales. Y tenemos justamente acá las escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de tratamiento y 2 escalas de relaciones. Adicional a ello, tendremos pues una amplia cantidad de subescalas, ¿sí? Que nos permitirá justamente confirmar eh, aquellos aspectos generales que ya hemos tenido en aquellas escalas anteriores de una manera mucho más profunda. Hablaremos sobre el tema de la somatización, hablaremos también del tema de la ansiedad, tendremos también trastornos de relación con ansiedad, sobre la depresión, tendremos el tema de la manía, tendremos la paranoia, tendremos aspectos sobre el tema de la esquizofrenia, ¿sí? O cualquier trastorno eh, psicótico en general. Tenemos sobre los rasgos límites, ¿sí? Por la relevancia que estos tienen. Tendremos características sobre el aspecto antisocial y tendremos sobre el tema de la agresión. Adicionalmente, pues tendremos índices complementarios a la validez, ¿sí? Que tenemos justamente aquí. Tendremos índices potenciales sobre aspectos sumamente relevantes, como el tema de suicidio, violencia o dificultad para el tratamiento. Tendremos unos índices para el abuso de sustancias, ¿sí? Que nos permitirá conocer si de alguna manera pues ha existido en el pasado o incluso en el presente algún aspecto sobre el tema del consumo de alcohol o drogas, ¿sí? Que ayuden estos índices pues a confirmar o descartar alguna dificultad, ¿sí? En cualquiera de estos ámbitos como el tema de validez, como en el tema de índices potenciales o de abuso de sustancias. Y finalmente, pues tendremos aquellos ítems que son considerados críticos por la gravedad, por la importancia que cuentan justamente pues cada una de estas preguntas según cómo haya contestado, siendo estos en algunas ocasiones directamente proporcionales, es decir, que
Si ha contestado en un puntaje elevado, puede ser significativo, o en otros casos son inversos, como por ejemplo en el ítem 334, el último ítem de la prueba, que este será inverso y que se puntuará o se tomará en consideración si fuese falso. Vamos a hablar entonces un poco de manera general para conocer a estas escalas y subescalas de las que hemos estado viendo. Y pues tenemos pues las escalas de validez, en este caso inconsistencia, es decir, el poder conocer si es concordante las respuestas que está dando esta persona a través de ítems pares que están altamente relacionados, es decir, que si contesto de una manera, ¿sí? Y en el otro ítem par que está distribuido, marco de una manera diferente, el test pues medirá justamente este aspecto, o lo contrario, será consistente si en ambos ítems pues marca de una manera similar. En frecuencia tendremos justamente pues la posibilidad de detectar si la persona estuviese respondiendo al azar, si estuviese respondiendo de manera peculiar, llamativa, extraña, ¿sí? O estuviese respondiendo con poca cuidadosidad, ¿sí? Esto pudiera deberse justamente a algún aspecto psicopatológico, especialmente en pacientes clínicos. Tendremos también una impresión negativa, que es una escala que permitirá conocer cómo esta persona es capaz de verse a sí mismo de una manera extremadamente desfavorable o negativa, ¿sí? Lo que pudiera surgir como hipótesis la posibilidad de un patrón de exageración en los síntomas, o pudiéramos tener una impresión positiva, que es el hecho de que la misma persona pudiera estar presentando una imagen excesivamente favorable, ¿sí? De sí mismo, y que de alguna manera pues incluso evita aquellos defectos o aquellas fallas que tenemos los seres humanos comunes por nuestra misma condición de humanidad, que existen aunque sean pequeños, pero que esta persona pues los omite o trata de enmascararlos por alguna razón. A eso se le puede llamar pues el tema de deshabilidad. Y en este caso pues continuamos con algunas otras de las escalas del PAI y tendremos pues en las escalas clínicas las quejas somáticas, aquellas preocupaciones por la salud, por las dificultades que alguien pudiera estar presentando eh, sobre su cuerpo, o estuviese atravesando por un trastorno de somatización o conversión. Tendremos la escala de ansiedad, pues que obviamente pues, determinará algunos signos o manifestaciones y sobre el tema de la ansiedad como tal, siendo esta cognitiva, emocional o fisiológica. Tenemos también la escala de trastornos relacionados con la ansiedad, que estará más direccionada hacia algunos trastornos específicos de la ansiedad, como las fobias, el estrés postraumático o los síntomas obsesivo-compulsivos. Tendremos la escala de depresión, que medirá o transmitirá pues los síntomas, signos, rasgos, manifestaciones sobre algunos aspectos de los trastornos depresivos. Tendremos la manía como escala que permitirá conocer aquellos síntomas afectivos, cognitivos y conductuales de la manía y la hipomanía. Tendremos también, pues, como escala, pues, el tema de la esquizofrenia, que evalúa algunos síntomas específicos sobre esos espectros de los trastornos psicóticos, ¿sí? En donde de alguna manera hubiera una alteración, ¿sí? Ya significativa en el tema de las funciones mentales superiores, las sensopercepciones. En la escala de los rasgos límites, pues tendremos algunas indicaciones sobre este tipo de personalidad tan complejo, que llama mucho la atención, en donde tendremos que ver aquellas relaciones interpersonales, pues fluctuantes, inestables. Aquí
se ha tratado de englobar todo el aspecto de la impulsividad, la inestabilidad, la labilidad emocional y la ira que no ha podido ser controlada. En los rasgos antisociales, pues tendremos pues una búsqueda de un historial que pudiera existir sobre problemas contra la autoridad, que pudieran llegar incluso a actos de manera ilegal. También podríamos encontrar características como egocentrismo, falta de empatía y de lealtad, igualmente inestabilidad y búsqueda de sensaciones que pudieran estar direccionados hacia pues el desmedro o hacia el rechazo del derecho que la otra persona tiene con justa razón, ¿no? En el caso de las escalas de problemas con el alcohol, pues iremos revisando pues las consecuencias negativas que pudieran existir y algunos síntomas o indicativos de algún tema de dependencia del consumo del alcohol, tanto pasada como presente. Y en la escala de problemas con las drogas, pues de manera similar, no obstante, pues conocer sobre el uso, consumo o incluso abuso o dependencia de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Que pudiera la persona tal vez estar ingiriendo. En las escalas de agresión, pues tendremos algunas características y actitudes relacionadas con la ira, la asertividad, la hostilidad y la agresión hacia el tema negativo, no hacia un tema de una defensa. Sobre la escala de ideaciones suicidas, pues encontraremos un amplio rango de sintomatología o de características que van desde la desesperanza hacia los planes ya como sería una ideación o una planificación en el ámbito suicida. En el ámbito del estrés, pues obviamente buscaremos encontrar circunstancias o situaciones que han generado un impacto directo hacia la persona que está siendo evaluada sobre factores psicosociales estresantes que estuvieran en la vida de esta persona. En la escala de falta de apoyo social, pues iremos investigando, indagando sobre cómo es el apoyo social, ¿sí? Y cómo este está siendo percibido por parte de la persona, ¿sí? Para poder conocer el nivel y la calidad de este apoyo, si es que existiera, o en el caso de que faltara como tal, pues poder conocer o medir justamente este aspecto. La escala de rechazo al tratamiento, pues habla de aquellos atributos o actitudes, el interés, la motivación que pudiera tener la persona que está siendo evaluada para hacer modificaciones, cambios, ¿sí? Para una mejoría emocional en algunos aspectos psicológicos. Tenemos también entre las escalas, pues, esta dominancia, que no es otra cosa que aquel grado que pudiera tener una persona de poder controlar, obviamente, sus relaciones personales, en este caso, de poder manipular, manejar al otro de una cierta forma. Y tendremos dentro también de estas escalas de relación del personal, pues la afabilidad, que es aquella característica en la cual nos permite conocer cuán empático o cuánto apoyo brinda esta persona como característica y que obviamente permite obviamente la socialización o, o se descubre justamente un estilo indiferente o frío en la relación con aquellas personas que le rodean. Vamos a hablar en este caso ya de las subescalas y vamos a ir hablando de manera general. En las quejas somáticas, eh,
Sobre el aspecto de conversión, pues revisaremos aquellos síntomas que nos puedan llevar a considerar un trastorno de conversión como tal, que estos podrían ser alteraciones motoras o sensoriales. En somatización, pues veremos algunos síntomas físicos comunes o quejas sobre el cansancio y la mala salud que pudieran existir. En hipocondría, pues revisaríamos aquel estado de salud y problemas físicos que están llegando a una preocupación excesiva, en donde incluso pues estoy tratando de encontrar afectaciones en donde tal vez no pudieran existir. Cuando hablamos de la subescala de ansiedad, pues encontraremos una ansiedad de tipo cognitiva, ¿sí? Y obviamente nos indicará aquellas actitudes o asuntos cotidianos, preocupaciones que pudieran estar siendo muy constantes o rumiativas, ¿sí? Y que de alguna manera estuviesen superando la capacidad de atención y concentración que limitaría normalmente pues a esta ansiedad como tal. Tenemos en el aspecto emocional, pues, aquella tensión, cansancio, dificultad para poder estar tranquilos, ¿sí? Y obviamente esto estaría muy conectado con el alto nivel de estrés que pudiera la persona estar percibiendo. En el ámbito fisiológico, pues, estaríamos buscando, pues, aquellos signos físicos por la tensión, por el estrés que pudiera estar atravesando la persona en los aspectos de ansiedad. ¿Cómo pueden ser esto? Pues eh, la sensación de ahogo o falta de aire, los temblores en las manos, la hiperhidrosis, ¿sí? Palmar, eh, la taquicardia o una palpitación más elevada, ¿sí? Revisará esos aspectos. En las subescalas que tienen que ver con los trastornos relacionados con la ansiedad, pues tenemos pues la subescala del obsesivo compulsivo, que pues buscará la presencia de pensamientos o comportamientos intrusivos, rigidez, indecisión, perfeccionismo y restricción afectiva. En la subescala de fobias, pues encontraremos aquellos miedos excesivos en situaciones especialmente sociales, ¿sí? Eh, que pudieran estar generándose, sea en espacios abiertos o en otros espacios cerrados, como por ejemplo el transporte público, pudieran ser otras circunstancias o situaciones también, como el temor o miedo a las alturas, a los ambientes abiertos, a algunos objetos eh, que pudieran estar generando este miedo extremo. También tendremos la subescala del trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Que obviamente revisará hechos de naturaleza traumática que pudieran haber causado o estén causando todavía o continúen todavía, pues generando una alteración en los aspectos comportamentales o emocionales de la persona que se está siendo evaluada. En las subescalas sobre la depresión hablaremos de la cognitiva, que tendrá que ver con aquellos pensamientos de inutilidad, de fracaso, de desesperanza, de dificultades para la toma de decisiones. En la subescala emocional, pues tendremos pues la necesidad de conocer la existencia o no de aquellos síntomas que tuvieran pues que ver con el tema del humor, especialmente aquella anedonia, tristeza, la falta de interés en algunas actividades cotidianas en las cuales se disfrutaba como tal. En la subescala fisiológica, pues debemos revisar aquellos niveles de actividad, de energía, rendimiento físico, en donde ha disminuido o aumentado incluso, llegando también a generarse modificaciones en los patrones del sueño, del apetito o incluso en el tema del peso. Respecto a la subescala de manía, el nivel de actividad hablará justamente de
algunos aspectos de pensamientos y comportamientos acelerados, desmedidos, en algunos aspectos de actividad eh, que generen desorganización en los procesos del pensamiento y comportamiento. En la grandiosidad, pues encontraremos una autopercepción inflada y excesivamente elevada, con cierta expansividad, y la creencia de ser personas que tuvieran talentos únicos, de ser absolutamente especiales y que sus habilidades no fuesen igual que las de los demás. En el aspecto de la subescala de la irritabilidad, pues hablaremos justamente de aquella tensión en las relaciones interpersonales, porque la persona evaluada se frustra por la incapacidad o la falta de la voluntad que los otros pudieran tener de cumplir, de seguir sus planes, sus exigencias o sus ideas que son incluso poco realistas. En la subescala de paranoia, pues la hipervigilancia será pues aquella desconfianza, suspicacia eh, de que los demás pudieran hacerle daño, siendo estas probablemente imaginarias, ¿sí? En donde creería incluso en desaires o en traiciones en algún momento. La persecución, pues al considerar que esta persona pudiera sentir que han sido socavados o han sido perjudicados sus intereses y que ha sido tratado mal o injustamente por el resto de las personas que lo rodean. Y en el sentimiento, en la subescala de resentimiento, pues aquella desconfianza en las relaciones interpersonales hacia una tendencia a guardar rencor o echar la culpa a los demás y generando pensamientos en donde creyera que cualquier desgracia que le ocurriera es por los demás. En la subescala de esquizofrenia, pues las experiencias psicóticas hablarán de aquella alteración en las sensopercepciones que pudieran incurrir con ideas inusuales, creencias de tipo delirante e incluso pensamiento mágico. En la subescala de indiferencia social, pues hablaremos de esa torpeza e incomodidad en las relaciones sociales, llegando incluso a un aislamiento social. En la alteración del pensamiento, pues obviamente aquellas dificultades de la confusión, la concentración e incluso llegar a una desorganización de aquellos procesos del pensamiento que pudieran ser básicos, ¿sí? Y que llamaran sumamente la atención. En las subescalas de rasgos límites, pues la inestabilidad emocional no será otra que aquellos cambios bruscos de humor, esa falta de control emocional o esa sensibilidad disminuida que pudiera existir. En la alteración de la identidad, pues obviamente revisaremos aquellos sentimientos de vacío existencial, dudas en los principales aspectos de la vida, en sus objetivos, en la realización de metas o sueños. En las relaciones interpersonales problemáticas, pues buscaremos un historial de dificultades en las que esta interacción han sido sumamente intensas y ambivalentes, en donde se sienten haber sido traicionados o explotados de alguna manera. Y en las autoagresiones, pues, encontraremos pues, conductas o comportamientos o incluso pensamientos o emocionalidad respecto a un alto potencial de consecuencias negativas desde la impulsividad que pudieran generarse desde la misma persona contra sí misma. En las subescalas de los rasgos antisociales, pues las conductas antisociales como tal, pues serán aquellas historiales de abusos deshonestos, de eh, actos contrarios a los derechos humanos básicos, ¿sí? Y que pudieran generarse eh, por parte de esta persona e incluso llegando a implicaciones en actividades delincuenciales o ilegales.
En el egocentrismo, pues hablaremos de esta falta de remordimiento, dificultades en el empatizar, en el ponerse en el papel del otro, ¿sí? Generándose obviamente un comportamiento explotador hacia los demás. La búsqueda de sensaciones, pues, será el tener una baja tolerancia hacia el aburrimiento, con una tendencia a ser temerario, a asumir riesgos innecesarios para obtener nuevas sensaciones. En las subescalas de agresión, pues tendremos la actitud agresiva, que no será otra que esa falta de control de la expresión de la ira, la hostilidad e incluso la creencia de que se puede utilizar la violencia o la agresión como algo utilitario. Las agresiones verbales, pues, no será otra cosa que aquellas ofensas, esa tendencia a expresar la ira hacia los demás de manera, pues, verbal. Y pues las agresiones físicas será pues aquella tendencia, ¿sí? A las peleas, a las amenazas, llegando incluso pues a darse manifestaciones físicas de agresiones, incluso hacia otros o hacia daños a la propiedad. Ahora bien, cuando pasamos ya a los índices complementarios, tenemos pues en el ámbito de la validez, pues la inconsistencia al final del cuestionario. Esto es, pues, una escala que permitirá revisar justamente la primera parte del cuadernillo, es decir, los primeros 165 ítems y revisar si la persona ha sido consistente en estos y tal vez ha tenido dificultades con la segunda parte. Para lo cual, pues, la existencia de un batón de respuestas al azar en la parte final de la prueba, es decir, después de los 165 ítems, pues requerirá que solamente se utilicen estos primeros 165 preguntas para poder sacar una versión abreviada. Cuando pasamos al índice de simulación, pues tenemos la presencia de 8 características en el perfil que se observan más frecuentemente en muestra de personas que pudieran estar simulando, es decir, personas que trataran de indicar que tienen una patología, ¿sí? Que no es real en ellos, ¿sí? Y que pudieran obtener un beneficio de este aspecto. Indudablemente, puntuaciones hablarán de una exageración de síntomas que deberá ser confirmada. La función discriminante de Rogers servirá como un cálculo específico para poder diferenciar entre personas que están simulando y personas que sí realmente tuvieran síntomas de un trastorno psicopatológico y que fueran pacientes clínicos pues genuinos como tal. Entonces, de esta manera podremos confirmar o no dicha exageración de síntomas si éste existiera. Al pasar al índice de defensividad, pues hablaremos de 8 características en el perfil de aquellas personas, en cambio, disimuladores, es decir, de personas que a pesar de que se encontraran mal o que estuviesen afectados, intentarían, para evitar problemas para la persona que está siendo acusada o estuviese investigada, pues tratar de mostrarse más positivamente de lo que realmente está. Si está afectado, tratar de mostrarse que está bien. Y obviamente la función discriminante de Cashel pues será el cálculo justamente de tratar de conocer la diferencia entre sujetos o personas que hayan sido instruidos para tratar de mostrarse bien a pesar de su malestar o afectación, de aquellos que realmente y honestamente han respondido a la prueba y que no tienen ninguna afectación. Esto nos ayudará a conocer si hay o no una posible disimulación. En cambio, en los índices complementarios, en la parte de índices potenciales, pues tendremos pues, el índice potencial de suicidio, que tendrá la presencia de 20 características en el perfil que estuviesen asociadas a pensamientos o conductas suicidas. Este indicador indirecto, pues, es decir,
no aparecen algunas puntuaciones en la escala de suicidio como tal, permitirá conocer la presencia o no de algún tipo de ideación suicida. Y de esta manera saber si hay una mayor o menor probabilidad de suicidio. Cuando hablamos del índice potencial de violencia, pues son 20 características en el perfil asociados a conductas violentas o de peligrosidad. Igualmente es un indicador directo, sí, perdón, indirecto, que no aparece de las puntuaciones de agresión y que nos permitirá saber si hay un mayor o menor probabilidad de violencia hacia otro. En el índice de dificultad de tratamiento, pues habrán dos características en el perfil asociadas a las dificultades de la intervención o la falta de adherencia a un posible tratamiento. Indudablemente es un indicador indirecto respecto pues a la escala de tratamiento en donde podríamos encontrar las dificultades de este o su posible abandono. En los índices estimados, pues tendremos el índice estimado tanto de alcohol como de drogas, que pues tendrán puntuaciones y que igualmente son indirectas de otras escalas que permitirán justamente eh, corroborar a las escalas de alcohol o de drogas según su opción respectiva, en donde tal vez estas personas estén tratando de disimular o de disminuir la gravedad por los relacionados con el consumo, sea de alcohol o sea de drogas, ¿sí? Y permitirá corroborar si a pesar de las puntuaciones que tuviéramos en alcohol o drogas, estas escalas permitirán corroborar si están tratando de reducir, de minimizar los problemas que existieron o que existen respecto a este tipo de consumo.